¿Qué son los discursos de odio? Según Abramovich Gemba Robles, los discursos de odio son expresiones utilizadas para acosar, perseguir, segregar y justificar la violencia o la privación del ejercicio de derechos, que genera un ambiente de prejuicios e intolerancia que incentiva la discriminación, la hostilidad, los ataques violentos a ciertas personas o a grupos de personas por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica o cualquier otra condición social. Según las Naciones Unidas, en el lenguaje común, la expresión discurso de odio hace referencia a un discurso ofensivo, dirigido a un grupo o individuo, y que se basa en características inherentes, como son la raza, la religión o el género, y que puede poner en peligro la paz social. El Plan de Estrategia y Plan de Acción de la ONU para la lucha contra el discurso de odio define este discurso como cualquier tipo de comunicación, ya sea oral o escrita, o también comportamiento que ataca o utiliza un lenguaje peyorativo o discriminatorio, en referencia a una persona o grupo, en función de lo que son. En otras palabras, basándose en su religión, etnia, nacionalidad, raza, color, ascendencia, género u otras formas de identidad. ¿Cómo se manifiestan los discursos de odio? Los podemos reconocer en expresiones que difaman, hostigan, persiguen, discriminan, acosan o promueven el odio sobre personas o grupos de personas. El objetivo de estas manifestaciones puede ser la deshumanización del otro, la búsqueda de un chivo expiatorio a quien culpabilizar por la emergencia de problemas sociales críticos o el intento de negarle a una persona o un colectivo de personas el acceso a derechos por considerarlo indigno de ejercerlos. Si bien es cierto que hay condiciones estructurales que determinan patrones de vulnerabilidad frente a los discursos de odio, clase, género, etnia, los grupos proclives a ser objeto de este tipo de discursos varían en cada lugar y momento histórico de acuerdo a las circunstancias sociales, políticas y económicas. Como dijo Elie Wiesel, sobreviviente del Holocausto, el Holocausto no comenzó con las cámaras de gas, sino con palabras de odio. Tratamos de definir qué son estas palabras de odio, pero ¿ellas eran parte de aquel entramado social en épocas del nacionalsocialismo o lo siguen siendo en la actualidad? Dentro de las prácticas sociales y grupos objeto de estas manifestaciones de odio, encontramos a los judíos. ¿A quién odias cuando sos antisemita? ¿Todos los antisemitas conocen algo sobre el judaísmo, acaso? El judaísmo es la religión del pueblo judío y se basa en las enseñanzas que se encuentran en la Torá, el libro sagrado judío. Los judíos creen en un único Dios, omnipotente, todopoderoso y omnisciente, que creó, mantiene y supervisa cada aspecto de la existencia. El odio al judaísmo tiene nombre propio, antisemitismo. Este término nace de la mano de William Marr en 1879, un periodista que lideró la lucha para revocar la emancipación judía en Alemania. La palabra, derivada de un análisis de las lenguas del siglo XVIII, que diferenciaba entre las que tenían raíces llamadas arias y las que tenían raíces llamadas semitas. Esta distinción condujo a su vez a la suposición, falsa, de que existían grupos raciales correspondientes. En este marco, los judíos se convirtieron en semitas y esa designación allanó el camino para el nuevo vocabulario de Marr. Podría haber utilizado el término alemán convencional Judenhaus para referirse al odio a los judíos, pero esa forma de hablar tenía connotaciones religiosas que Marr quería restar importancia a favor de las raciales. El antisemitismo de Marr, aparentemente más científico, se popularizó. Con el tiempo se convirtió en una forma de hablar de todas las formas de hostilidad hacia los judíos a lo largo de la historia. El antisemitismo, una forma persistente de discurso de odio, ha mutado y evolucionado a lo largo de la historia, afectando comunidades judías de diferentes maneras y en distintas épocas. ¿Pero qué lo ha hecho tan duradero y qué formas ha tomado este odio? El antisemitismo no comenzó como lo entendemos hoy. En la antigüedad, los prejuicios contra los judíos estaban ligados a la religión. Durante el Imperio Romano, por ejemplo, los judíos eran criticados por su rechazo a adorar a los dioses romanos. En la Edad Media, los mitos y acusaciones, como el libelo de sangre, se utilizaron para justificar violencia contra las comunidades judías. Estas acusaciones llevaron a masacres, expulsiones y la marginación sistemática de los judíos en la Europa medieval. También mitos medievales como el libelo de sangre llevaron a masacres y expulsiones. En el siglo XIX, el antisemitismo cambió su enfoque. Con el auge del nacionalsocialismo y el racismo pseudocientífico, los judíos pasaron de ser perseguidos por razones religiosas a ser considerados una raza inferior. Así es que van a comenzar a utilizarse objetos para medir las narices y los cráneos de los judíos, tratando de encontrar algún sustento científico para justificar que el judío pertenecía a una raza inferior. Este cambio marcó el camino hacia las políticas antisemitas institucionalizadas en el siglo XX.
El Holocausto fue la culminación de siglos de antisemitismos, llevado al extremo por una combinación de ideologías racistas, políticas de odio y tecnología moderna. La Europa del siglo XX vivió uno de los episodios más oscuros de la humanidad. Después de la Segunda Guerra Mundial, el antisemitismo no desapareció, pero se transformó, adaptándose a nuevos contextos sociales y políticos. Hoy en día el antisemitismo ha encontrado nuevos espacios para proliferar, especialmente en las redes. Teorías conspirativas como la idea de un gobierno judío mundial o los ataques contra el Estado de Israel como justificación para el odio hacia los judíos son ejemplos de cómo este discurso de odio persiste. Ataques a sinagogas, vandalismo y discriminación continúan ocurriendo en todo el mundo, reflejando una preocupante tendencia de intolerancia y odio. Desde la masacre del 7 de octubre en Israel perpetrada por Hamás, en la que murieron más de 1.200 personas, los partidarios de Hamás y otros actores antisemitas han amenazado y atacado a personas e instituciones judías e israelíes en todo el mundo. A modo de ejemplo, en Argentina, en enero de 2024, según fuentes de ADL, hubo más de 100 incidentes antisemitas reportados, lo que representa un aumento del 600% en comparación con enero de 2023. Para combatir el antisemitismo y toda forma de discurso de odio, es fundamental educar, recordar y actuar. La educación sobre el Holocausto y los derechos humanos es clave para prevenir futuros actos de odio. Al mismo tiempo, necesitamos leyes más fuertes contra los delitos de odio y plataformas que promuevan la responsabilidad en el discurso digital. El antisemitismo como ejemplo de estos discursos de odio que dividen y en su forma más radical pueden llevar a un genocidio, es un recordatorio doloroso de cómo el odio puede enraizarse en las sociedades, pero también es una oportunidad para reflexionar y construir un mundo más inclusivo, donde ningún grupo sea discriminado por su religión, etnia o cultura. Aprender del pasado es construir un futuro sin odio.